Su marido vendió el viejo anillo de su difunta madre para comprar un nuevo televisor para ver deportes. Vendió el viejo anillo que pertenecía a su madre para comprarse un nuevo televisor solo para ver los partidos de la temporada. Se sintió impotente, incapaz de reaccionar ante la pérdida de algo tan preciado. Pero lo que sucedió después cambió por completo la forma en que veía todo lo que la rodeaba. Hola mis amigos, soy Linda y este es Linda Love Stories. Espero que disfrutes esta historia. Rose levantó la vista de la taza de café que sostenía en sus manos. Afuera la lluvia caía sin parar desde hacía 3 días, formando pequeños charcos en el césped del jardín. Steven, su marido desde hacía 15 años, estaba sentado en el sofá, hojeando distraídamente una revista deportiva con expresión preocupada. Justo ahora que el campeonato está a punto de empezar, murmuró, mirando de reojo el televisor apagado en un rincón de la habitación. El televisor, de 10 años de antigüedad, había dejado de funcionar la noche anterior, justo cuando Steven se disponía a ver los resúmenes deportivos del fin de semana. Rose conocía bien esa mirada. Su esposo era un hombre de pasiones sencillas. Su trabajo como gerente de ventas en los grandes almacenes locales, las ocasionales salidas de pesca con amigos de la infancia, y lo más importante, sus equipos deportivos favoritos. La temporada del campeonato era casi un ritual sagrado para él. Podemos encontrar una manera, dijo Rose sin mucho entusiasmo. Las facturas mensuales ya eran ajustadas. La pequeña floristería que había regentado durante 5 años luchaba contra la competencia de las grandes cadenas que habían llegado a la ciudad durante el último año. Steven se pasó la mano por las canas de las sienes, señal de sus 48 años. Veré qué puedo hacer, respondió, levantándose del sofá. Su salario ya estaba comprometido con la hipoteca, y Rose sabía que no podrían obtener crédito de ninguna tienda en las condiciones actuales. La preocupación por las finanzas la habían mantenido despierta durante meses, desde que comenzaron los problemas en la floristería. Esa noche, mientras Rose organizaba las facturas en la pequeña oficina improvisada, Steven recorría la casa buscando algo que pudiera venderse rápido. El nuevo televisor costaría al menos 2 meses de sus ahorros, pero el torneo comenzaría en una semana. Su mirada se posó en la vieja cómoda de la habitación. Había pertenecido a la madre de Rose, un legado que sobrevivió cuando vendieron casi todo tras el fallecimiento de Dorothy hace 8 años. Steven abrió el cajón superior donde Rose guardaba algunas joyas de poco valor monetario, pero cargadas de historias. Rebuscando entre las pequeñas cajas, encontró un descolorido estuche de terciopelo azul marino. Dentro, un anillo dorado con una pequeña piedra turquesa brillaba tenuemente. Steven lo reconoció vagamente. Era el anillo que la madre de Rose solía usar en ocasiones especiales. Debe de llevar aquí años, pensó. Rose rara vez abría ese cajón. De hecho, desde el fallecimiento de su madre, parecía evitar muchos de los recuerdos materiales que aún le quedaban, como si el dolor aún fuera demasiado reciente. Con el anillo en la mano, Steven calculó que podría conseguirlo a buen precio en la tienda de antigüedades del señor Ramírez en el centro. Miró hacia el pasillo, donde la luz de la oficina indicaba que Rose seguía con las cuentas. Se le ocurrió una idea. Probablemente ni siquiera recuerda que esto sigue aquí. Seguramente estaría contenta con un televisor nuevo, algo que podríamos disfrutar juntos. Sin pensarlo mucho, Steven se guardó el anillo en el bolsillo. A la mañana siguiente, Rose notó que Steven estaba particularmente emocionado. Había salido temprano y regresó con una caja grande. ¡Sorpresa!, exclamó al entrar en la casa, colocando la caja en la sala. Conseguí un televisor nuevo y todavía queda suficiente para invitarte a cenar este fin de semana. Rose sonrió, genuinamente sorprendida. ¿Cómo lo lograste?, preguntó, ayudándolo a desempacar el dispositivo. Steven miró hacia otro lado por un momento. Oh, hice algunos arreglos, vendí algunas cosas que estaban acumulando polvo, respondió vagamente,
concentrándose en conectar los cables. Esa noche vieron una película juntos. Rose apoyó la cabeza en el hombro de su marido, sintiendo una paz momentánea en medio de las preocupaciones de los últimos meses. Durante unas horas, el peso de las deudas y responsabilidades pareció disiparse. La semana transcurrió con normalidad. Steven llegó a casa del trabajo ansioso por los partidos del campeonato, y Rose continuó su lucha para mantener la floristería en funcionamiento. El viernes, mientras buscaba un broche para usar en la cena prometida por Steven, Rose abrió el cajón de la cómoda. Sus dedos se movieron a través de las pequeñas cajas, buscando instintivamente el estuche de terciopelo azul. Al no encontrarlo inmediatamente, Rose rebuscó en el contenido del cajón. Una sensación incómoda comenzó a crecer en su pecho. El estuche azul no estaba allí. Steven, llamó con voz temblorosa. ¿Has visto el anillo de mi madre? Estaba en una cajita azul aquí en el cajón. El silencio que siguió fue revelador. Steven apareció en la puerta del dormitorio, con el rostro pálido. Rosa necesitaba el dinero para la televisión. Sus palabras golpearon a Rose como un golpe físico. Ella se sentó en el borde de la cama, sus piernas repentinamente débiles. «Vendiste el anillo de mi madre para comprar un televisor». La incredulidad en su voz dio paso a un profundo dolor que se manifestó en lágrimas silenciosas. Steven se acercó, tratando de explicar, pero cada palabra parecía solo profundizar la herida. Era solo un anillo viejo. Creí que ya ni lo recordaba. Se justificó inmediatamente al darse cuenta de lo vacías que sonaban sus palabras. Rose miró hacia arriba. Sus ojos estaban rojos y doloridos. No era solo un anillo, Steven. Fue lo último que me dio mi madre antes de enfermar. Era el anillo que llevaba el día de mi boda, el que prometió regalarme cuando tuviéramos a nuestra hija. Su voz se quebró, recordando el sueño del hijo que nunca lograron tener. Steven se sentó a su lado, tratando de abrazarla, pero Rose se apartó. ¿Cómo pudiste hacer esto sin preguntarme? ¿Cómo pudiste cambiar algo tan preciado por un televisor para ver tus partidos? Esa noche, Rose durmió en la habitación de invitados. Las paredes de la casa, antaño acogedoras, ahora parecían asfixiarla con la ausencia de aquella pequeña pieza de oro que tanto simbolizaba. Steven pasó la noche en el sofá frente al televisor nuevo, que estaba apagado, sintiendo el peso del error que había cometido. Los días siguientes transcurrieron en silencio. Rose hablaba solo cuando era necesario y se movía por la casa como una sombra. Steven intentó varias veces iniciar una conversación, explicarse, pero las palabras parecían inadecuadas ante la profundidad de la herida que había causado. 2 semanas después del incidente, Rose estaba organizando el pequeño trastero de la floristería cuando encontró una caja de cartón que no había abierto en años. Dentro había fotografías antiguas, tarjetas y algunas pertenencias de su madre que no había tenido el valor de examinar después de su muerte. Con dedos vacilantes, Rose comenzó a explorar el contenido. Entre las fotografías descoloridas y los recortes de periódico, encontró un sobre amarillento dirigido a ella con la delicada letra de su madre. Se sentó en el suelo polvoriento del almacén y abrió la carta cuya existencia desconocía. Era una carta de los últimos días de su madre escrita con serena calma. No hubo menciones específicas del anillo. En cambio, las palabras rebosaban de amor y gratitud por la vida que habían construido juntos. Hablaba de pequeñas felicidades, del olor de la tierra mojada en el jardín después de la lluvia, del café compartido en las mañanas tranquilas, del sonido de las risas resonando por la casa. Ella escribió sobre el orgullo que sentía por la mujer en que Rose se había convertido y sobre el amor simple y verdadero que había encontrado con Steven. El consejo más preciado, el que ahora resonaba en el corazón de Rose, era una súplica de nunca permitir que las preocupaciones o posesiones materiales eclipsaran lo que realmente importaba. El mundo intentará ponerle precio a todo, leyó mi hija Rose con lágrimas corriendo por su rostro. Pero el valor de una vida está en los recuerdos que llevamos aquí.
Y se imaginó a su madre tocándose el pecho. Cuida tu amor. Protégelo de la amargura. Ustedes dos son el mayor legado que dejo. Fue un testimonio de puro amor. Un suave recordatorio de que la verdadera herencia no es tangible, sino que reside en el vínculo que permanece incluso después de la partida. Las palabras, llenas de nostalgia y aceptación, hablaron directamente al dolor de Rose, ofreciéndole un consuelo que ni siquiera sabía que necesitaba. Esa noche, al regresar a casa, Rose encontró a Steven sentado en la mesa de la cocina, con los hombros hundidos en señal de derrota. Él levantó la vista cuando ella entró, revelando los ojos cansados de alguien que no había dormido bien durante días. Encontré una carta de mi madre hoy, dijo Rose, sentándose frente a él. Ella escribió sobre el amor, los recuerdos y el valor real de las cosas. Steven extendió su mano sobre la mesa, sin atreverse a tocarla de ella. Rosa, cometí un terrible error. No hay día que no me arrepienta. Fui egoísta y no consideré lo mucho que ese anillo significaba para ti. Rose asintió, reconociendo la sinceridad en sus palabras. Me dolió mucho, Steven. Todavía lo hace. Pero mi madre me recordó hoy que el verdadero valor no está en los objetos, sino en lo que llevamos dentro. Aquella conversación fue solo el comienzo de un largo proceso de reconciliación. Las heridas no sanaron inmediatamente, pero un nuevo entendimiento comenzó a surgir entre ellos. Steven, consumido por la culpa, decidió que necesitaba hacer más que simplemente disculparse. Sin que Rose lo supiera, comenzó la búsqueda del anillo. Regresó a la tienda del señor Ramírez, solo para descubrir que la pieza ya había sido vendida a un coleccionista de antigüedades. Decidido, Steven aprovechó cada momento libre para rastrear el paradero del anillo, llamando a tiendas, visitando ferias de antigüedades, siguiendo cada pista, por pequeña que fuera. Mientras tanto, Rose estaba redescubriendo a su madre a través de las cartas y objetos encontrados en la caja. Cada objeto revelaba una faceta diferente de la mujer que la había criado, sus esperanzas, sus sueños, sus luchas. Se dio cuenta de que durante años se había aferrado al anillo como el único depósito de los recuerdos de su madre cuando en realidad estaban dispersos por todas partes, en los libros que leían juntas, en las recetas que cocinaban, en las flores que plantaban en el jardín. Pasaron 3 meses. La relación entre Rose y Steven comenzaba a reconstruirse lentamente. Hablaron más, compartieron preocupaciones sobre la floristería y las presiones financieras que enfrentaban. La televisión, origen irónico de toda la situación, rara vez se encendía. Un sábado por la tarde, Steven llegó a casa con una expresión diferente en su rostro, una mezcla de ansiedad y esperanza que Rose no había visto en mucho tiempo. La encontró en la cocina preparando café. «Tengo algo para ti», dijo con la voz ligeramente temblorosa. Rose se dio la vuelta y Steven le ofreció una pequeña caja. No es el viejo estuche de terciopelo azul, sino uno nuevo, hecho de cuero rojo. Con manos vacilantes, Rose abrió la caja. Dentro estaba el anillo turquesa de su madre. Ella miró a Steven, incapaz de creerlo. ¿Cómo? Steven sonrió por primera vez en meses sin el peso de la culpa en sus ojos. El señor Ramírez me ayudó a localizar al comprador, un coleccionista que vive en la capital. Tuve que negociar, trabajar horas extras, vender mi colección de pesca, pero logré recuperarla. Rose recogió suavemente el anillo. Los recuerdos de su madre luciendo esa pieza de joyería en ocasiones especiales inundaron su mente, en su boda, en Navidad, en cumpleaños importantes. Steven, encontré tantas cosas durante estos meses. Cartas, fotos, recuerdos que me muestran que mi madre está presente en mucho más que este anillo. Se colocó el anillo en el dedo, sintiendo su peso familiar. Pero ver cuánto esfuerzo pusiste en traerlo de vuelta, eso significa mucho para mí. Steven tomó sus manos entre las suyas. Debería haber preguntado. Debí entender el valor que tenía para ti. Fue egoísta y desconsiderado de mi parte. Rose asintió, reconociendo la verdad en sus palabras.
Y quizás podría haber compartido más sobre el significado de las cosas que guardo, los recuerdos que llevo. Esa noche, mientras la luna iluminaba el jardín a través de la ventana de la sala de estar, Rose y Steven se sentaron juntos en el sofá. El televisor permaneció apagado, no por resentimiento o tristeza, sino simplemente porque habían redescubierto el placer de la conversación, de las historias compartidas, de los planes hechos juntos. Rose giró el anillo en su dedo, sintiendo que ahora no solo llevaba los recuerdos de su madre, sino también la historia de redención de su matrimonio, un recordatorio físico de que el verdadero valor no está en los objetos en sí mismos, sino en el significado que les atribuimos y en las personas con las que elegimos compartir nuestro viaje. Steven besó suavemente la parte superior de su cabeza, recordando con cariño a su suegra. Tu madre siempre fue una mujer sabia. Creo que estaría orgullosa de ver en qué persona te has convertido. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para mostrar cuánto te gustó. Además, mira el video que ahora aparece en tu pantalla. Nos vemos pronto.